Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que he postergado unos días por distintos motivos, pero que ya toca hablar de él. Vamos a hablar de las campañas de difamación y censura que ha creado el señor Sánchez a lo largo de los últimos años de su mandato para ocultar la inmensa corrupción de su partido, su gobierno y su propia familia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que él dice que todo esto del odio con H, de toda esta campaña en la que se gasta millones para perseguir a las voces discordantes o disidentes o diferentes a las del discurso oficial, pues es para proteger al amor, ¿no? Para proteger la libertad de expresión de las personas. ¿Cómo lo hace? Destruyendo la libertad de expresión de las personas. Pero él dice que, según su lenguaje del doble pensar, ¿no? Que lo hace para evitar los discursos de odio en redes sociales. ¿Y quién más indicado que él para hablar de odio, ¿no? Que lo ha estado fomentando durante años? El odio, el guerra civilismo, la división. Os pongo sus propias palabras para que lo explique él. Vamos a parar al odio en nuestras redes sociales, en nuestras calles y también en los patios de nuestras escuelas. Sé que en esta lucha la sociedad española va a acabar prevaleciendo, estoy convencido, porque hay mucha gente concienciada sobre los riesgos y los efectos de toda esta, expansión de odio, por decirlo de manera políticamente correcta, que desgraciadamente vivimos en las redes sociales y que se propaga a nuestro día a día en el mundo offline. Porque la mayoría social está formada por buenas personas. Personas que pueden tener opiniones diferentes, pero que en su vida cotidiana no se dejan llevar por el odio. Se mueven por algo mucho más poderoso, que es el amor. El amor por nuestras parejas, el amor por nuestros hijos y nuestras hijas, por nuestros padres y por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, y sí, el amor también por el diferente, por el que viene de fuera y por el que vive a miles de kilómetros de aquí, pero que sufre el dolor y la injusticia, ya sea en Gaza, en Sudán, en Beirut, en Kiev o en Teherán. Esa es nuestra misión, señoras y señores, que hablemos más de amor y menos de odio. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del amor. Lo primero que hace este señor, a que yo no odio, evidentemente no lo soporto, como muchos de vosotros y vosotras que me estáis escuchando, pero no lo odio, porque lo iba a odiar, ¿no? Con lo buena persona que es. Pero habla en nombre de todos los españoles, como si representara a todos los españoles, cuando, como bien sabéis, ni siquiera puede salir a la calle. Luego dice que quiere proteger a los niños, lo cual me preocupa inmensamente, porque los idealistas no se definen precisamente por proteger a los niños, ¿no? Y no digo más. Y luego dice también que tendríamos que hablar más de amor. Bueno, tal como está la situación en España, hablar de amor es un poco complicado, ¿no? Con todo lo que habéis sembrado los socialistas, ¿no? Ya desde la época de Zapatero. Pero bueno, vamos a hablar de legalidad y de constitución, más que de odio, de amor. Porque yo creo que esa es la forma más objetiva de hablar de este tema. Como bien podéis ver aquí, según la Constitución española, la libertad de expresión en España está consagrada en el artículo 20 de la Constitución española de 1978. Reconoce el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones. Prohíbe la censura previa y ampara la creación literaria, artística, científica y técnica. Bueno, pues el, esto que quiere perpetrar el señor Sánchez, este engendro, es evidentemente inconstitucional. Pero es curioso porque el artículo 20 de la Constitución, según indica aquí, protege los derechos a la libertad de expresión y libertad de información, cosa que él intenta reprimir constantemente. ¿Por qué? Pues evidentemente para tapar su inmensa corrupción, el de su gobierno, el de su partido y el de su familia, cuando se le vienen encima pues un montón de juicios encadenados, distintas tramas de corrupción también encadenadas, de su familia, de su partido y de su gobierno, que le vienen ahora en el mes de abril. Y claro, tiene que intentar impedir eso, ¿no? ¿Y quién le molesta más? Pues los youtubers, los periodistas independientes, la justicia evidentemente, y los youtubers. El resto no le molestan porque o los puede comprar, o los puede silenciar, o los puede acojonar, como hace constantemente el PSOE. Bueno, otra vez murió uno que tenía que declarar en el caso de hidrocarburos. Será casualidad, será casualidad. Yo no digo que haya sido, pues habrá sido un accidente, ¿no? Ya sabéis, los accidentes de la mafia. Luego dice que no tiene que haber censura previa, que el ejercicio de estos derechos no puede ser restringido por censura previa. Si esto no es censura previa, que venga Dios y que lo vea.
Límites, la libertad de expresión no es absoluta, sus límites son el respeto a los derechos fundamentales de los demás, entre otros, evidentemente, el derecho a la libertad de expresión, el honor, la intimidad y la propia imagen. Bueno, una persona que no tiene honor no puede hablar de honor, ¿no? Como el señor Sánchez no tiene ningún tipo de honor, ni de palabra, ni de dignidad, ¿no? La intimidad, bueno, hoy en día quien entra en redes sociales se expone a que su intimidad sea conocida, porque si no, no te metas en redes sociales, evidentemente. Y la propia imagen, en eso estamos de acuerdo. Cada uno se elabora la imagen que tiene, ¿no? Medios. Protege la difusión a través de la palabra, el escrito o cualquier medio de reproducción. Esto es curioso por una cosa que vais a ver ahora en el vídeo un poco más adelante, porque ya está habiendo censura. Y os voy a poner un ejemplo, pues el de Blanca White, ¿no? Y ella misma nos lo explica, pero a eso llegaremos en unos minutos. Finalmente indica que la protección institucional se extiende también al entorno digital y se aplica a las redes sociales. Bueno, esto es opinable, porque la protección constitucional no se la ve, ni está ni se la espera, ¿no? Y el Tribunal Constitucional considera que estas libertades son esenciales para garantizar una comunicación pública libre, pero el Tribunal Constitucional, por motivos que yo comprendo perfectamente, se ha quedado mudo, ¿no? Como el resto, por cierto, de las instituciones. Es curioso cómo se le permite a este señor hacer lo que le dé la gana, ¿no? En este país. Una vez explicado esto, vamos a ir a la página del odio, ¿no? Donde indica que la huella del odio y la polarización, perdóname que está cortado, es una herramienta desarrollada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es decir, lo enfoca en el sentido de quien critique la nacionalización masiva de inmigrantes. La relación que hay evidente, quien la quiere negar, quien la niegue, es que no está en la realidad entre criminalidad y inmigración ilegal. Bueno, y las circunstancias que nos estamos encontrando en muchos pueblos y ciudades de España, ¿no? Con esta inmigración masiva, ¿no? Esto que es simplemente informar, porque es lo que está pasando, él le llama delito de odio. Bueno, aquí hay personas que somos hijos de inmigrantes, sabemos lo que es emigrar para trabajar, porque nos lo han explicado nuestros padres, y sabemos lo que es irnos también a otros lugares a buscarnos la vida. Y es absolutamente insultante que se nos intente acusar de racistas o de personas que odiamos cuando lo que estamos definiendo es una realidad. Que la inmigración descontrolada, la desaparición de las fronteras de un país y la impunidad ante la criminalidad de propios y ajenos, pues provoca lo que se está convirtiendo España, ¿no? Un narcoestado y un estado fallido. Pero el que lo está provocando es el gobierno de España, claro. Ya lo estáis viendo. Aquí indica que sigue con la campañita esta del odio. Analiza la presencia de discurso de odio y polarización en las principales redes sociales utilizadas en España: Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Y diréis, ¿quién va a analizar esto? Ahora lo explico. Y genera un ranking público y transparente que compara el nivel de exposición al odio entre plataformas. Vamos a hablar de quién promueve el odio. Vamos a verlo. Nos vamos aquí. A este señor ya la hemos escuchado, o sea que vamos al lío. Y aquí Olmo Rocafort, en un tuit del 12 de marzo, o en un post de X, como se dice ahora, el 12 de marzo, nos indica quién va a entrar al negocio del público del odio. Pues quién va a ser. Ya lo veis, ¿no? Ana Pastor, con su verificadora neutral, que ella se encargaba de censurar en sus tiempos de otros temas, ¿no? Como bien sabéis, de censurar y decir lo que era verdad y lo que era mentira. Es decir, lo que yo le llamaba el Ministerio de la Verdad. Si alguien no sabe lo que es el Ministerio de la Verdad, que se lea el libro de George Orwell, 1984, ya lo encontrará, que significa un ministerio que existía en una distopía orwelliana, que cada vez se parece más a la realidad de la Unión Europea y de Inglaterra, donde el gobierno decía lo que era verdad y lo que era mentira. Van básicamente como los gobiernos actuales que tenemos, ¿no? En toda Europa, salvo honrosas excepciones, ¿no? Y aquí pues hay un montón de millones en juego. Ahora que ya no pueden censurar en otros temas porque se ha demostrado que eran falsos y que era pura manipulación, pues se apuntan a un bombardeo estos, nunca mejor dicho, ¿no? Luego tenemos aquí una cosa muy interesante que indica Infoblogger, que como bien indica él y muchos otros, España cada vez se parece más a Venezuela, algunos ya la llamamos Españazuela, donde el Maduro pues hizo una ley contra el odio precisamente. ¿Por qué? Porque era una ley para censurar a la oposición, para criminalizar a la oposición y para que, lógicamente, como pone aquí, la ley contra el odio busca acabar con los vestigios de democracia en Venezuela. Exactamente lo mismo que está haciendo Sánchez. Y lo está haciendo a tiempo real, ahora mismo, ¿eh?
Eso sí, como indica Sánchez, que lo hace por amor, el señor Maduro también decía que lo hacía por la convivencia pacífica y la tolerancia. O sea, unos señores que son intolerantes, que persiguen y asesinan a su propio pueblo para que no puedan opinar y que además son todo lo contrario a la convivencia pacífica, porque persiguen, torturan y asesinan a su propio pueblo, nos dan lecciones de democracia. Como básicamente lo mismo que quiere hacer Sánchez si le dejamos. Aquí Bertrand Trongo hace un comunicado urgente de Hazte Oír donde indica que el PSOE ha denunciado sin documentar los crímenes del Partido Socialista ante la Junta Electoral Central. Bueno, se estrenaron hace unos días un vídeo, una película que hablaba de los crímenes del Partido Socialista, muy extensos a lo largo de su historia y que por lo visto no quiere parar de realizarlos. Lo que pasa es que algunos tenemos una idea equivocada del Partido Socialista porque nos vendieron aquello de por el cambio, o teníamos, yo por ya no la tengo, ¿no? Por el cambio en un momento en que España pues necesitaba cambios, realmente, necesitaba frescura, necesitaba apertura hacia el exterior, apertura interna y democracia, y bien que la aprovechó el señor Felipe González. Pero bueno, de aquellos tiempos a estos hay una diferencia muy grande. Los que hablaban de democracia, de libertad y de apertura, ahora son los que persiguen a la gente por opinar, básicamente. O sea, exactamente lo contrario, todo lo contrario. De hecho, cada vez se parecen más a los franquistas que tanto critican, en eso, precisamente en eso, en censurar la libertad de expresión, ¿no? En otras cosas no se parecen porque realmente son mucho peores. Aquí hay un plan, lo define muy bien el Luis del Timo, el plan que nos tiene preparado el señor Sánchez, que ahora veréis, que es un listado de lo que está haciendo, ¿no? Legalizar a 2 millones de nuevos votantes inmigrantes alterando el censo electoral, eliminar la billetera de personas del DNI físico en las elecciones, con el DNI electrónico, ¿no? Y con lo cual pues puede haber un pucherazo inmenso en las próximas elecciones. Impulso del voto cera, el voto cera es el voto del exterior. Salazar ya está esto ya está en Buenos Aires. Bueno, Salazar es un corrupto del PSOE que está viviendo en Buenos Aires, ¿no? Pero se refiere al voto del exterior, manipularlo pues en este caso en las embajadas o llegando ya aquí. Pero no manipularlo para cambiarlo, sino manipularlo porque al hacer nacionalizar españoles descendientes de republicanos, pues lógicamente pocos descendientes de republicanos van a votar a la derecha, ¿no? ¿Sabéis lo que quiero decir? Que no me parecería mal en principio, pero que bueno, que la idea es esa. La idea es esa, no es otra, ¿eh? Manipular el resultado electoral. División social para mantener a ser voto radicalizada. Esto lo intentan, a veces lo consiguen, a veces no. Control del voto por correos, empresa estatal. Bueno, esto que os voy a contar yo de correos, ¿no? Que trabajo allí, pero no es un control de voto por correos en todas las oficinas. Solo se ha detectado en algunas oficinas pequeñas. La verdadera estafa del pucherazo electoral se produce con Indra, que es la que modifica los resultados, independientemente del voto por correo real que se haga por correos o del voto personal en las urnas, ¿no? El pucherazo está en Indra, no está en correos. Quitarlo de la cabeza. Lo de correos es para despistar. Indra, aquí ya os lo he dicho, Indra, Centro de Recuento Digital, empresa estatal. La red clientelar de siempre, pero amplificada por falta de control y fiscalización, lo de siempre, redes clientelares de corrupción. Control de todos los medios de comunicación mediante propaganda institucional bien pagada. Bueno, esto no hace falta que lo explique, ya lo he visto todos los días. Control de las redes sociales para impedir críticas a la gestión del gobierno, como bien dijo el DAO cuando nos tenían encerrados como a perros rabiosos mientras ellos estaban de juego con putas, aquí me faltaba poner putas, y cocaína. Es decir, en la época de los confinamientos, ya sabéis. Lo han hecho para mí y lo estoy hecho para ti. Ellos de fiesta y nosotros encerrados. Pactos parlamentarios con el diablo si no salen los números. Bueno, los pactos con el diablo, bueno, pactos con el gobierno Frankenstein este que han organizado, ¿no? Si no, que pactan evidentemente con personas que estarían muy contentas de que España fuera destruida, eso es evidente, no hace falta llamarles separatistas. Quieren destruir España y así lo dicen constantemente, pero mientras no lo destruyen o no la destruyen, nosotros les mantenemos con esos soldazos y les permitimos pues que hablen con odio, precisamente con odio a España, constantemente, ¿no? Podrían hablar con más amor de todos estos, ya que, como dice Sánchez, hay que hablar con amor, pues un poco de cariño hacia el país que los alimenta, ¿no? Pues estaría bien, estaría bien.
Pero bueno, ya dice el dicho que de mal nacidos es el desagradecido. Si no ganan las elecciones con tanta maldad de premeditaciones, que vamos a presenciar la segunda venida. Bueno, la segunda venida de Cristo no sé si va a llegar, pero que Sánchez está tramando muchas cosas para no abandonar el poder y para silenciar a los críticos, a los que simplemente queremos informar, eso sí que lo puedo yo confirmar. La segunda venida de Cristo no la puedo confirmar. Está prevista, pero claro, hasta que no venga no sabremos que ha venido. Yo la deseo porque como no venga pronto, no va a haber población para recibirle. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Que ya he hablado en otro vídeo, en el de la guerra de Irán. Bueno, aquí tenéis lo ha resumido perfectamente Luis del Timo. Me he ahorrado tener que definir yo la situación actual del país y todas las tramas, ¿no? O los planes de este señor. Pero es que hay más. El señor Sánchez ha hecho varios intentos anteriormente, como el radar COVID, el Me Toca y la cartera digital, beta digital, llamada pasaporte por motivos obvios, que ya costó más de medio millón. Todas ellas fueron un auténtico fracaso, como lo va a ser, por cierto, la campaña del odio con H que está organizando Sánchez, porque esto sí que es una campaña del odio, no del amor. Una sentencia de constitucional pide rastrear opiniones políticas como quiere el odiómetro de Sánchez. Bueno, ya os lo he dicho, que el constitucional debería de frenar esto en seco, pero bueno, ya sabéis que está Cándido Conde Pumpido en el de presidente del Tribunal Constitucional para que pase todas las barbaridades que se le ocurran a Sánchez perpetrar, ¿no? Entonces, que por cierto, Conde Pumpido tenía que haber plegado porque creo que ya tenía que haberse jubilado, ¿no? Y sigue ahí. Y curioso que nadie se acuerde de que tenía que haberse jubilado. Es curioso, ¿eh? Las cosas que pasan en este país. Nos entretenemos con mil gilipolleces, pero las cosas importantes que realmente están bloqueando este país no nos damos cuenta nadie. Aquí tenéis cómo funciona Odio, la herramienta del gobierno para medir el alcance de los discursos de odio en redes sociales. Esto también lo vamos a comentar porque es importante. Bueno, aquí lo indica cómo funciona, ¿no? Básicamente es la huella del odio y la polarización, creada para medir el alcance de los discursos de odio en redes sociales. Esto ya lo he leído antes, de la propia página del odio, ¿no? La página del odio, como lo vamos a llamar. El presidente del gobierno anunció el miércoles, bueno, hace ya 2 miércoles, durante la inauguración de la cumbre contra el odio en Madrid. Cumbre contra el odio. Se ve que llegaron ahí todos dándose besitos, ¿no? Nos va a permitir, por tanto, medir de forma sistemática la presencia de evolución y también la amplificación y el impacto de estos discursos de odio en las plataformas digitales. Bueno, lo que hay en las plataformas digitales, diciéndolo, confesándolo, de verdad es una batalla campal, donde cada cual se defiende como puede, algunos nos defendemos mejor, otros se defienden peor, y otros simplemente están de cacería. Entonces, en un sitio donde es como si tú le dices a los gladiadores que se metan dentro del circo romano y no saquen la espada, porque pueden cortarles al adversario que te viene a matar. Entonces, ¿qué haces? Pues opinas, ya sabes, los zascas, ¿no? En X o los vídeos que se hacen, ¿no? Vosotros que nos estáis viendo ya decidís por vuestro propio criterio personal quién puede tener razón o no. La razón no es de nadie, ¿no? Pero los hechos son de todos. Y la realidad es que la persona más odiada de este país es el señor Sánchez. Y además, bien merecidamente. Yo no digo que se le tenga que odiar, ni siquiera que se le tenga que insultar, pero algo habrá hecho, ¿no? Algo habrá hecho y algo no habrá hecho para que tenga ese cariño, ¿no? Ese amor que le procesan la mayor parte de los españoles, ¿no? Porque realmente la mayoría de los españoles tienen ganas de ver a Sánchez en la calle para darle un gran abrazo, ¿no? El abrazo del oso, quiero decir. Bueno, aquí dice, según la información del Ministerio del Odio analiza la presencia de discursos de odio. ¿Y quién lo analiza? Pues lo he dicho, la Ana Pastor, ¿no? Que es una persona sobradamente demostrada, que es una persona imparcial, ¿no? Ana Pastor y Ferreras, los dos periodistas seguramente más imparciales de toda España, ¿no? Bueno, aquí indica que el ranking medirá los parámetros de prevalencia del discurso de odio y la preocupación de contenido. Una vez recogido los datos, elabora un informe semestral con la mención en cada red social. La herramienta combina transparencia, rigor académico y el máximo respeto a la decisión fundamental. Mira, ni es transparente, ni tiene rigor académico, ni evidentemente no respeta los derechos fundamentales. Porque si fuera transparente y tuviera rigor académico, ya ni siquiera la habrían llevado a cabo. Pero es que el respeto a los derechos fundamentales, ¿dónde está? El respeto al derecho a la libertad de expresión, ¿dónde está?
es que no existe. Es que es una campaña de censura y de persecución de las opiniones libres de cada cual. O mejor dicho, de las opiniones libres de quienes no coinciden con las opiniones del señor Pedro Sánchez, claro. Bueno, esto no venía al caso. El funcionamiento de la herramienta se apoya en la investigación científica y utiliza categorías basadas en evidencia empírica. O sea, ellos que van a decidir, como bien os digo, como Ministerio de la Verdad, qué es lo verdadero y qué es lo falso, qué es lo que provoca odio y qué es lo que provoca amor. Es decir, vivir en la mentira, según parece, provoca amor, y decir la verdad, según parece, provoca odio. Bueno, a lo mejor es que hay motivos para que la gente se cabree cuando le explica la realidad y hay pocos motivos para que la gente, digamos, esté en una actitud cariñosa cuando se le dice la verdad. Pero evidentemente si te mienten adecuadamente, pues a lo mejor sí que amarás a todo el mundo, ama a todos. Bueno, a lo mejor es que son cristianos, ¿no? Y por eso aman a todo el mundo. Que tampoco parecen muy cristianos, ¿eh? No es muy cristiano esto que evidentemente lo estoy diciendo con ironía, por no decir con sarcasmo. Entonces nos vamos a otra cosa relacionada evidentemente, donde os voy a demostrar pues que aquí, esto es, bueno, ya os he explicado lo de antes, lo de los crímenes del PSOE. Aquí lo explica Luis Losada, os lo voy a poner porque es interesante esto que dice. Luis Losada, estreno de Los crímenes del Partido Socialista. Eres el primero de los miembros del elenco en llegar. ¿Qué podemos esperar? Pues información de la buena. El gobierno está empeñado en la memoria histórica y lo que estamos haciendo es memoria histórica de la de verdad. Conocer qué es lo que realmente pasó. Y lo que realmente pasó es que el Partido Socialista tiene una historia muy criminal. Ahora cuando vemos algunos episodios que nos escandalizan y que son realmente inquietantes y que nos llenan la sangre, no nacen del aire, nacen de una historia, de un pasado, de un currículum absolutamente helador. Eso es lo que vamos a contar. O sea, los Coldos, los Pedro Sánchez, los Saba, los Salazar no le pueden extrañar a nadie que vea el documental y se ponga en contexto. No salen del aire. Cuando vemos lo que pasó en el 11M y lo que ha pasado en Adamuz y por qué desaparecen las pruebas, todo ese tipo de cosas resulta que ya pasaron antes. Entonces vamos a contar la historia, pero vamos a contar lo que ocurre hoy, porque de estos lobos, aquellos polvos. Gracias. ¿A qué se refiere con lo del 11M y con Adamuz? Pues que tanto en el 11M como en Adamuz se dieron más prisa en hacer desaparecer los restos de los trenes que en socorrer a las víctimas o en buscar la verdad. Es curioso, ¿no? Cómo funcionan, en el caso del 11M, cómo funcionaron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que básicamente vendieron al Partido Popular, y cómo funciona el Ministerio de Transportes, ¿no? La diferencia es que en el 11M la justicia amparó y tapó eso, y en cambio en el caso de Adamuz la jueza ha dicho que dónde están los restos de los trenes. En algo estamos mejorando. Lo digo con cierto optimismo, que espero que no esté sobrevalorado, ¿no? Aquí hay una historieta del Facebook que dice, luego lo comentamos. Voy a ponerlo porque no recuerdo qué quería comentar, pero esto va a estar ya. Bueno, no lo vamos a comentar porque sigo con el internet a pedales. Y ahora es cuando finalizo el vídeo con lo que me ha mandado Blanca White. Desde aquí un saludo, Blanca, por tu inmenso trabajo en lo de Valencia y también en lo que estás haciendo, tu espíritu emprendedor. Y bueno, y aquí nos lo explica, ¿no? Blanca dice, hoy ha empezado a borrar cuentas en España, incluida la mía, con más de 60.000 seguidores. Esto debe ser casualidad, que el 15 de marzo empiecen a borrar cuentas, ¿no? Cuando el 12 de marzo presentaron lo de la campaña del odio con H, ¿no? No temen que hables, temen que otros escuchen. Aquí te dejo nueva cuenta si quieres seguir. Y si puedes comentar, comparte. Bueno, le borraron unas cuantas cuentas. Luego nos explica, ahora veréis esto primero. A ver si se abre. Vale, mirad, la página no está disponible. ¿Por qué? Diréis, porque le han borrado el Instagram, por eso no puedo acceder a su Instagram. Aquí todavía lo tenía disponible y hoy, a 21 de marzo, pues no está disponible. ¿Lo veis, no? ¿Cómo le han borrado el Instagram?
Bueno, pues después de haber visto cómo le han borrado Instagram, os voy a enseñar el siguiente, ¿no? Esto es un, esto es un artículo de Carlos Delio Caudito muy interesante sobre el tema de la prohibición, ¿no? De la prohibición de la libertad de expresión, ¿no? De la libre opinión de las personas, ¿no? Como bien pone aquí, si os fijáis, bienvenidos a 1984, Ministerio de la Verdad, esto ya lo he explicado, ¿no? Bueno, aquí en tono bastante poético nos explica cosas, os lo recomiendo, pero evidentemente. Y aquí, creo que el Facebook sí que lo mantiene, Blanca. El Facebook de Blanca creo que sí que está. Y me ha ido enviando vídeos explicándome las putadas, ¿no?, que le han hecho. Pues no. Esto es... Mira, esto es otro ejemplo, ¿no? 4 trajes de camp, que desde luego no proceso yo ningún tipo de seguidismo o de cariño. 169 portadas de Lo País, caso archivada. El doble rasero, ¿no?, de la prensa. Cifuentes, un tarro de crema, dimisión, linchamiento público. Rita Barberá, acosada por los medios, encontrada muerta. Bueno, aquí habría mucho que comentar, ¿no? Pero sí, que la acosaron. Begoña Vilacís, embarazada y acosada. Esto es realmente grave, lo que hicieron con Begoña Vilacís, de Ciudadanos, ¿no? Aquellas sketches que le montaban estando embarazada, ¿no? Eso sería una muestra de amor, seguramente, por parte de la extrema izquierda, ¿no? Sánchez, tú y tu vuestro odio os podéis ir a sembrar cabras, desde luego, de luego. ¿Cómo no estar de acuerdo? Bueno, esto lo quito y ahora ya acabamos el vídeo. Aquí hay otro ejemplo de cómo se lucha a favor, mejor dicho, de la libertad de expresión. Patriotas por Europa logra frenar el Parlamento Europeo el plan de Bruselas para vigilar los mensajes privados. O sea, la Unión Europea quería vigilar nuestros mensajes privados de los ciudadanos europeos. Esto no sé qué tiene que ver con la democracia, con un estado de excepción militar o con una dictadura global del orden mundial sí que tendrá que ver, pero con la democracia no tiene nada que ver lo que está proponiendo y proyectando la Unión Europea, que lo sepáis. Precisamente la unión entre países que promovía la libertad de expresión y la libertad de los pueblos, pues está haciendo exactamente lo contrario. Y ya se va pareciendo mucho a ciertas dictaduras, ¿no? Como la dictadura china, la dictadura venezolana, la dictadura cubana, o la autocracia, porque es una autocracia rusa, ¿no? Aquí desde luego recomiendo Los minutos del odio de Fabián, es impresionante. Él lo explica seguramente mucho mejor que yo, por eso tiene más seguidores y también con mucho mejor humor, sentido del humor que yo, ¿no? Yo me baso más en la ironía. Y luego también, evidentemente, el vídeo de Juan Soto Ibars, los odiosos sufren odio fake, por eso, bueno, ahí lo tenéis. Os lo pondré como siempre en el hilo. Y vamos a ir acabando con, otra vez con Blanca, que me manda otros 2 vídeos que tenéis que ver, donde nos va comentando la situación, ¿no? Lo que está pasando ahora mismo en redes sociales está generando un debate político y jurídico muy serio. El miércoles se aprobó una nueva normativa relacionada con el control del discurso de odio en Internet. En cuestión de horas, varias cuentas de divulgadores, al menos 7 que yo sepa, fueron eliminadas. Pero no solo desaparecieron las cuentas donde se hablaba de política y actualidad, y ahí está el problema. También eliminaron sus cuentas personales, cuentas de meme, e incluso las cuentas de nuestros negocios, que no tenían absolutamente nada que ver con esos contenidos. En ese momento deja de parecer una simple moderación de contenido y empieza a sentirse como algo mucho más personal. Viernes intentamos crear nuevas cuentas para seguir trabajando, y algunas fueron eliminadas incluso antes de publicarlas. Todo esto abre un debate jurídico importante sobre cómo se están aplicando las herramientas de control del discurso en Internet. Algunos juristas sostienen que ciertos mecanismos de monitorización podrían entrar en conflicto con los derechos fundamentales como la libertad de expresión o la privacidad. Por eso estamos documentando todo lo que está ocurriendo. Vaya, se ha parado Internet. Ahora sigo. En perfiles completos, incluidos los que no tienen nada de contenido político, la pregunta ya no es solo sobre moderación de contenido.
A ver si podemos acabar de escuchar a Blanca. Y estamos en ello, en lo de solucionar el internet a pedales este. A ver si lo consigo acabar de solucionar. Bueno, aquí Blanca os ha explicado la situación, ¿no? Y tengo un vídeo más que me ha mandado... Tengo dos más. Aquí está el... indica que esta es la única cuenta que se ha salvado de la censura de TikTok. Bueno, también ha recuperado Facebook, la última noticia. Instagram, como habéis podido comprobar, no lo ha recuperado, lo acabáis de ver, de comprobar. Si me dejas un like comentario para que lo vea más gente, bueno, yo también estoy difundiendo para que lo vea más gente. Y os pido que difundáis este vídeo, ¿no? No solo por Blanca, sino por todos los comunicadores que estamos luchando contra... Es una lucha de David contra Goliat. Y vosotros sois nuestra onda, ¿no? Con eso os lo digo todo. Meta me devuelve la cuenta de Facebook de Blanca White, la razón de la censura, o sea, Facebook, ¿no? En este caso. Denuncias por contenido pornográfico. Obviamente ni que decir cabe, ni que decir tiene que me han devuelto la cuenta de la revisión solicitada hace días. La pregunta que quién está detrás de denuncias falsas, yo tendría candidatos. Hay gente que se dedica a cobrar del gobierno para cerrar cuentas en X o para denunciar falsamente a creadores de contenido que tienen opiniones propias, ¿no? Y que evidentemente generalmente no coinciden con el gobierno. Hay otros comunicadores han indicado, ¿no? Todas estas tramas, ¿no? De bots, de personajillos que se reúnen en torno a alguien muy conocido para atacar cuentas que ellos dicen que son de extrema derecha o fachas, ya sabéis. La excusa perfecta para tomar cuentas porque no coinciden con sus opiniones, ¿no? Generalmente globalistas. Yo no voy a decir ni siquiera socialistas, globalistas, ¿no? O de sometimiento al globalismo. Y aquí, bueno, veis que le han acusado de pornografía cuando sus vídeos no tienen nada que ver con eso. No, Blanca White no está en ¿cómo se dice eso ahora? En OnlyFans. Está en TikTok, está en Instagram y está, o mejor dicho, estaba en Instagram y está en Facebook, ¿no? No está en OnlyFans, así que ya me diréis la campaña de información, ¿no? Que le están montando. Aquí tenéis, y esto os voy a poner un ejemplo de lo que es realmente un discurso de odio, ¿no? El señor Keke, este humorista que no tiene ninguna gracia, que se dedicó a acosar al presidente de abogados cristianos y la Fiscalía de Guadalajara le pide 2 años de prisión por su discurso de odio. Y me diréis, ¿que es de extrema derecha? Pues no, que es uno de los más importantes, o era, porque está caído en desgracia, claro, más importantes mamporreros del gobierno. Es decir, apoyaba a la izquierda, o al sanchismo, ¿no? Porque esto no sé si definirlo como izquierda o como sanchismo, el globalismo prepotente y sinvergüenza, ¿no? De Pedro Sánchez. Con esto acabo y deciros que, bueno, que quien se gana el menosprecio o el no aprecio de la mayor parte de los españoles, quien persigue a quienes no opinan como él, quien gasta dinero del público, o sea, dinero nuestro, en gilipolleces como esta, y quien atenta contra la Constitución todos los días, y específicamente contra el artículo 20 de la Constitución, que preserva y defiende la libertad de expresión, es precisamente quien nos viene a dar lecciones de lo que son delitos de odio y campañas de amor. Curioso, ¿eh? No dejamos de mejorar, ¿eh? España va como un cohete, de verdad. Esto es una maravilla.